La fiesta del perdón es nuestro tema. Levítico 23, versículos 26 al 32 dice: También habló Jehová a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La palabra de Dios nos presenta en Levítico 23 una serie de celebraciones solemnes conocidas como las fiestas del Señor. Estas eran citas divinas establecidas por Dios mismo para su pueblo Israel, con el fin de recordarles quién era Él, qué había hecho a favor de ellos y cuál era su propósito en la historia de la salvación. Entre todas estas fiestas, una ocupa un lugar especial por su profunda carga espiritual y su carácter único de solemnidad: el día de la expiación, conocida también como la fiesta del perdón. Levítico 23, 26 al 32 establece con claridad las normas de esta celebración. Dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Levíticos 23, 27 y 28. Esta celebración no era festiva en el sentido de alegría externa, sino de recogimiento, humillación y arrepentimiento. El pueblo era llamado a afligir sus almas, es decir, a examinarse profundamente, a reconocer sus pecados y buscar la misericordia de Dios mediante el sacrificio que Dios había ordenado. En nuestro sermón abordaremos este tema de la fiesta del perdón en 3 dimensiones. Primeramente daremos una explicación histórica en el contexto del pueblo de Israel y del Antiguo Testamento con relación a esta fiesta. En segundo lugar, haremos una explicación profética de esta fiesta en el contexto del Nuevo Testamento con relación a la persona de Jesucristo y a su iglesia. Y finalmente, veremos cuál es la vigencia espiritual que tiene esta fiesta para los cristianos de hoy, quienes buscan vivir en comunión con Dios bajo la gracia. Veamos primero la explicación histórica de la fiesta del perdón en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel no celebraba las fiestas como simples tradiciones culturales, sino como mandamientos dados por Dios mismo. Cada una de estas fiestas era una santa convocación, como dice Levítico 23:2. Una cita con Dios para recordar su relación de pacto con Él. Entre ellas, como hemos venido estudiando, estaban la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, las trompetas, los tabernáculos, y en el centro del calendario espiritual estaba el día de la expiación. Este día era absolutamente solemne. A diferencia de otras celebraciones que incluían comidas, danzas o peregrinajes, el día de la expiación era un día de ayuno, silencio y quebrantamiento. Era un tiempo de introspección nacional en el que Israel reconocía su pecado acumulado durante todo el año. Y se realizaba un ritual especial para limpiar
tanto al pueblo como al santuario. El ritual más completo se describe en Levítico 16 y su esencia se resume en Levítico 23, 26 al 32. En ese día el sumo sacerdote realizaba un servicio único que no se repetía en ninguna otra ocasión. Vamos a ver cuáles eran los elementos principales de esta fiesta. Primero, fijémonos en la preparación del sumo sacerdote. Antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote debía ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y los de su casa. Levítico 16:6. Además, debía bañarse y vestirse con vestiduras de lino especiales, distintas de las ropas ornamentadas que usaba en otros momentos. Esto simbolizaba pureza y humildad delante de Dios. En segundo lugar, hablemos de los 2 machos cabríos que se mencionan en este ritual. Uno de los elementos más impactantes de esta ceremonia era la presentación, precisamente, de 2 machos cabríos. Levítico 16, versículos 7 al 10. Se echaban suerte sobre ellos. Uno era sacrificado como ofrenda por el pecado y el otro era enviado al desierto como el chivo expiatorio. La palabra en hebreo es azazel. El primer macho cabrío representaba el sacrificio por el pecado, cuya sangre era llevada al lugar santísimo para rociarla sobre el propiciatorio. El segundo, sobre el cual el sumo sacerdote confesaba todos los pecados del pueblo, era llevado vivo al desierto para simbolizar que las iniquidades eran apartadas de Israel. En tercer lugar, miremos lo que significaba la entrada al lugar santísimo. Una vez al año, y solo en esta fecha, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, detrás del velo, con la sangre del sacrificio, para hacer expiación por el santuario, por sí mismo y por todo el pueblo. Levítico 16, 15 al 19. Esta era la máxima expresión de reconciliación entre Dios y su pueblo. Y en cuarto y último lugar, hablemos del ayuno y la humillación del pueblo. Paralelamente, toda la nación estaba convocada a la aflicción de alma, es decir, a un profundo arrepentimiento y ayuno. El texto enfatiza que cualquiera que no se humillara sería cortado de entre su pueblo. Levítico 23, 29. Un punto muy importante en todo este asunto es lo concerniente al propósito espiritual de esta fiesta en Israel. El día de la expiación era más que un rito externo. Era un recordatorio de la santidad de Dios y de la gravedad del pecado. Mostraba que el pecado contamina no solo a las personas, sino también al tabernáculo, al altar y a todo lo que se relaciona con la adoración. Se necesitaba una limpieza anual que permitiera mantener de esta forma la comunión con Dios. De manera práctica, este día funcionaba como una especie de gran limpieza espiritual que renovaba la relación del pueblo con su Creador. Sin embargo, como señala la carta a los Hebreos, capítulo 10 del 1 al 4, aquellos sacrificios eran solo sombras de algo mayor, pues la sangre de los animales no podía quitar realmente los pecados, sino apenas cubrirlos de manera temporal. Ahora veamos la explicación profética de la fiesta del perdón en el Nuevo Testamento. El día de la expiación señalaba proféticamente a Jesucristo, quien vino a ser el verdadero sumo sacerdote y el sacrificio perfecto. Todo el ritual de Levítico 16 encuentra su plenitud en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta que Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Hebreos 9, del 11 al 12 declara: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí termina la cita. A diferencia del sumo sacerdote levítico que debía repetir el ritual cada año, Jesús entró una vez y para siempre en la presencia de Dios con su propia sangre, garantizando redención eterna. En segundo lugar, vemos que Jesús es asimismo el sacrificio perfecto. El primer macho cabrío sacrificado representaba la muerte de Cristo, quien fue entregado para pagar el precio de nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz no solo cubre, sino que limpia y borra definitivamente la culpa. Y en tercer lugar, vemos que Jesús es el portador de nuestras culpas, el chivo expiatorio. El segundo macho cabrío enviado al desierto representaba el apartamiento del pecado del pueblo. De igual manera, Cristo cargó sobre sí nuestras iniquidades, dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y de esto mismo habló el apóstol Pablo cuando escribió: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y el apóstol Pedro también hace alusión a la manera como Cristo cargó con nuestros pecados, quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. También recordemos que Jesús fue sacrificado fuera de la ciudad. Dice la Escritura, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, versículos 11 y 12. El día de la expiación tiene además un componente escatológico. Así como el pueblo de Israel se reunía solemnemente a reconocer su pecado, la iglesia también espera un día de plena reconciliación en la segunda venida de Cristo. En el calendario profético de las fiestas, el Yom Kippur señala hacia el juicio final y la restauración completa de Israel y del pueblo de Dios. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo. En ese tiempo el pueblo reconocerá al Mesías, a quien traspasaron, y experimentará el perdón pleno y absoluto. Para la iglesia, este día ya tiene un cumplimiento en la cruz, pero también anticipa la consumación final de la salvación cuando Cristo regrese y establezca un reino eterno, sin pecado y sin culpa. Sin duda alguna, el mensaje profético del día de la expiación se resume en la cruz de Cristo. Allí, el sacrificio, el sacerdote y el propiciatorio se unieron en una sola persona, Jesús. Él es simultáneamente la víctima y el mediador. Su obra nos reconcilia con Dios y abre para nosotros un acceso permanente al lugar santísimo, es decir, a la presencia del Padre. Hebreos 10, 19 al 22. Veamos finalmente la vigencia del significado de la fiesta del perdón para los cristianos en el día de hoy. Aunque los cristianos no celebramos las fiestas judías, el significado espiritual del día de la expiación sigue vigente. Nos recuerda que el pecado es real, que contamina nuestra vida y que necesitamos el perdón de Dios constantemente. El llamado a afligir nuestras almas sigue siendo actual en la vida cristiana, no como un acto legalista, sino como una práctica de humildad y arrepentimiento genuinos. Jesús mismo enseñó:
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. El día de la expiación nos invita a valorar el sacrificio de Cristo como suficiente y definitivo. Ya no necesitamos sacrificios repetitivos ni mediadores humanos que entren en un santuario terrenal. Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno y su sangre nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Esto tiene implicaciones prácticas para la vida diaria del creyente. Quiere decir que podemos vivir libres de culpa sabiendo que hemos sido perdonados. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podemos extender ese mismo perdón a los demás. En la antigüedad, todo Israel participaba del día de la expiación como una comunidad. Hoy en día, la iglesia también es llamada a vivir el perdón de manera comunitaria. Jesús enseñó a orar: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Así que el perdón no es solo una experiencia vertical con Dios, sino también horizontal con el prójimo. Así como Dios nos ha perdonado, debemos perdonar a los demás. Efesios 4:32. De este modo, la vigencia del día de la expiación se refleja en la vida de una iglesia reconciliada, de una iglesia sana y de una iglesia unida. Finalmente, el significado de esta fiesta también nos apunta hacia la esperanza futura. Vivimos en un mundo marcado por el pecado, por la injusticia, por la corrupción. Sin embargo, sabemos que llegará el día en que Cristo regresará, pondrá fin al pecado y nos introducirá en una eternidad de comunión plena con Dios. Así como Israel esperaba el perdón anual, nosotros esperamos la redención completa de nuestros cuerpos y la restauración de todas las cosas. En ese sentido, la fiesta del perdón nos enseña a vivir en una constante expectativa del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir entonces que la fiesta del perdón descrita en Levítico 23, del 26 al 32, constituye una de las celebraciones más significativas de Israel. En su contexto histórico, representaba el día de mayor solemnidad, en el cual el sumo sacerdote realizaba la expiación por los pecados del pueblo, recordándoles la gravedad de su culpa y la necesidad de reconciliación que cada uno tenía con Dios. En su dimensión profética, el día de la expiación encuentra cumplimiento en la obra de Jesucristo, quien es el sumo sacerdote eterno y el sacrificio perfecto. Su sangre no solo cubre, sino que limpia totalmente. Y su mediación abre un acceso permanente al Padre. Además, apunta hacia el día final en que toda la creación será restaurada. Finalmente, el significado de esta fiesta sigue vigente para los cristianos como un recordatorio de la seriedad del pecado, la grandeza del sacrificio de Cristo y la importancia de vivir en arrepentimiento, de vivir en santidad y de vivir en perdón mutuo. Nos anima a valorar la cruz, a vivir libres de culpa y a esperar con gozo el día en que seremos completamente redimidos. El alcance profético de esta fiesta continúa vigente, pues como sabemos, la fiesta del perdón tiene el propósito de enseñarnos que los creyentes están exentos del juicio, pues Cristo obró nuestra redención final y definitiva con su muerte en la cruz. Cosa esta que será manifiesta en la segunda venida de Cristo. Dios te bendiga.